Tienen un único propósito: matar con la máxima eficiencia, ya sea con metralla voladora o fuego graneado. Tanto la irradiación y la incineración, al igual que una microscópica gota de agente letal químico, tienen una cosa en común: si estás en su punto de mira, no hay escapatoria. A continuación, armas letales en Maravillas Modernas. Armas letales. En una tarde gris y otoñal, un bombardero soviético Tu-95 sobrevuela el archipiélago de Nueva Zembla, situado en el océano glaciar ártico. Alcanzando una altura de 10.600 metros, el piloto lanza su cometido: la bomba del zar, una bomba nuclear de 50 megatones. En cuestión de segundos, el dispositivo de fusión hace explosión, dando lugar a un fogonazo de luz que atraviesa la atmósfera y que será visible a 960 kilómetros de distancia. Fue, y sigue siendo, la mayor explosión nuclear de la historia. Originalmente fue diseñada para 100 megatones. Por poco mata al oficial de alto rango que pilotaba el bombardero que la lanzó. Capaz de destruir todo lo que estuviera en un radio de 24 kilómetros y de producir quemaduras de tercer grado en un radio de 100 kilómetros. La bomba del zar sigue siendo lo último en aniquilación total de un objetivo enemigo. Actualmente, la bomba del zar no es más que un recordatorio de la carrera armamentística de la Guerra Fría y del peligro de una acérrima guerra nuclear que probablemente hubiera causado la destrucción tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, y puede que también la del resto del mundo. Sin embargo, la amenaza de ataque nuclear de nuestro antiguo adversario sigue existiendo. El riesgo de ataque accidental es más serio de lo que la mayoría de la gente cree. Los rusos tienen un enorme arsenal nuclear. Desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, su economía ha sufrido un gran revés. Su sistema de alarmas se ha deteriorado terriblemente. Sus radares tienen lagunas. Sus satélites no funcionan. Por supuesto, los rusos aseguran que eso no es cierto. Sin embargo, las consecuencias de un ataque serían tan graves que nos lo deberíamos tomar más en serio, aunque solo hay una diminuta posibilidad de que ocurra. La amenaza de un ataque nuclear de una nación deshonesta o de un grupo de apátridas bien organizados podría también ser causa de preocupación. En la actualidad, la prensa habla de la posibilidad de que Corea del Norte disponga de armas nucleares. Y por otra parte, si los terroristas se hicieran con suficientes materiales nucleares y fabricaran armas radiológicas o armas nucleares, aunque éstas fueran pequeñas, las consecuencias del ataque serían catastróficas. La evolución de los sistemas de precisión geográfica ha eliminado la necesidad de grandes armas nucleares como la bomba del zar. Sin embargo, la detonación de una bomba nuclear de 1 megatón produciría más destrucción que cualquier otro arma. Arma: ojiva termonuclear. Rendimiento: explosión de 1 megatón. Energía liberada: explosión 50%. Radiación térmica 40%. Lluvia radioactiva 10%. Para comprender el verdadero peligro de una explosión termonuclear, hay que tener en cuenta la ingente cantidad de energía que se libera en la detonación. Cuando una bomba nuclear explota, se produce una reacción instantánea de fisión que provoca otra reacción de fisión secundaria. Se produce la fusión del hidrógeno y sus isótopos para formar helio y se liberan enormes cantidades de energía. Se trata de reacciones en cadena, por lo que se produce una liberación continuada de energía. Las temperaturas son increíblemente altas. Las temperaturas son más altas que en el centro del Sol. Tras la detonación, la bomba nuclear emite un torrente de rayos X, rayos infrarrojos y rayos gamma. Esto se conoce como radiación térmica.
A simple vista parece una nube con forma de hongo y puede durar de 1 a 10 segundos. Despide una gran cantidad de radiación que el aire termina absorbiendo. El exterior del aire se quema y forma una niebla tóxica. El nitrógeno y el oxígeno reaccionan y la luz disminuye hasta que se quema todo y vuelve a subir. El calor de los rayos infrarrojos quemará a las personas y edificios que se encuentren en la zona circundante. Los rayos X irradiarán solo a los que más cerca se encuentren. Los rayos X no corren mucha distancia, son absorbidos por el aire. Entonces el aire se calienta a millones de grados como consecuencia de dicha radiación. El inmenso calor expande el aire que rodea el punto de impacto, creando una onda expansiva esférica y un viento que puede alcanzar cientos de kilómetros por hora. Y si el día fuera húmedo, se podría ver la onda expansiva alrededor del suelo y del aire, ya que provocaría una condensación inmediata de humedad en la atmósfera y se vería una especie de onda expansiva blanca y fantasmagórica por el aire. El viento de la onda expansiva extingue el fuego causado por la radiación térmica, pero arrasa todo lo que encuentra a su paso en un radio de 3 kilómetros. Tras la onda expansiva, la columna de humo de la bomba asciende y se crea una nube en forma de hongo. Esta a su vez crea un contraflujo que absorbe todo lo que hay alrededor y produce un cambio de corriente a medida que las cosas vuelven al centro de detonación y ascienden. La nube en forma de hongo originada por la explosión de un megatón absorberá toneladas de material que irradiará y convertirá en lluvia radiactiva. Las partículas más pesadas de lluvia radiactiva caerán cerca de la zona cero. Las personas expuestas a esta lluvia morirán en cuestión de horas por radiotoxemia. Las partículas más pequeñas viajarán miles de kilómetros dependiendo de la velocidad del viento. Si se ingiere material radiactivo y este queda en el interior del cuerpo, las consecuencias a largo plazo son diferentes tipos de cáncer. La combinación de la termorradiación, la onda expansiva y la lluvia radiactiva podría matar a millones de personas. Por tanto, la bomba termonuclear podría ser fácilmente el arma más letal del mundo. En el año 2004, solo 7 países habían hecho estallar artefactos nucleares. Otros países intentaban desesperadamente hacer lo mismo. Por tanto, parece que la carrera nuclear no ha terminado, y tampoco la amenaza de un ataque del arma más letal del mundo. Es una de las sustancias químicas más letales. Tras la exposición aparecen síntomas de náuseas y convulsiones en cuestión de segundos. Sin tratamiento de urgencia, la parálisis, el fallo respiratorio y la muerte se producen en unos cuantos minutos. Este asesino mortal es el gas nervioso VX. Arma gas VX. Clasificación organofosfato. Dosis letal 30 microgramos. El organofosfato es una sustancia química que se considera agente nervioso porque ataca al sistema nervioso. El sistema nervioso controla todas las funciones del cuerpo y al interrumpirlo o estimularlo se producen una serie de efectos. El gas VX, en su estado normal, es un líquido insípido e inodoro que puede ser absorbido por la piel en cuestión de segundos. Cuando se calienta se transforma en un persistente vapor que al inhalarse puede ser aún más letal. El gas VX es un agente muy persistente, lo que significa que es menos volátil que otros agentes nerviosos. Es decir, cuando se expone al aire, el material no asciende y dura mucho más. Para que se haga una idea de lo tóxico que es, si saca un penique de su bolsillo y se fija en el ojo de Lincoln, solo hace falta una gota del tamaño del ojo para que sea letal. No se han confirmado casos en los que se haya utilizado gas VX en personas, pero se cree que en el ataque químico de Saddam Hussein contra los kurdos en 1988 se dispersó dicho gas con consecuencias catastróficas. Murieron
murieron 5.000 kurdos. El gas VX es el agente nervioso más potente en la actualidad y su descubrimiento se remonta antes de la Primera Guerra Mundial. Los químicos saben que muchas de las sustancias químicas que se utilizan en la industria del tinte y también en otras industrias pueden ser muy peligrosas. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes empezaron a utilizar como armas ciertas sustancias químicas poniéndolas en proyectiles y cilindros portátiles que utilizaban en el campo de batalla, y fueron armas muy efectivas. Aunque los agentes químicos eran efectivos causando bajas, no siempre eran letales. Sin embargo, eso cambiaría en los años 30 cuando los científicos alemanes crearon el primer agente nervioso llamado Tabun. Entre 1942 y 1945 produjeron 12.000 toneladas de Tabun y también miles de variaciones como el caso del sarín. Los agentes nerviosos eran definitivamente únicos comparados con las sustancias químicas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Eran prácticamente inodoros, afectaban a las personas muy rápidamente y eran mucho más letales. Cuando Alemania cayó ante los aliados en 1945, su arsenal químico fue confiscado y los Estados Unidos empezaron a producir variaciones propias de agentes nerviosos alemanes. Estos fueron clasificados como agentes tipo G. El más extensamente producido fue una versión aún más mortal que el propio gas sarín. Pero a mediados de los años 50 se descubrió un agente nervioso más letal todavía. Una compañía británica estaba investigando ciertos insecticidas y descubrió por casualidad uno particularmente potente. Tras estudiarlo, lo enviaron a los Estados Unidos alrededor de 1953 o 1954. Los estadounidenses lo analizaron y se dieron cuenta de que estaban ante una serie de agentes nerviosos verdaderamente potentes. Tras estudiarlos todos, finalmente se decantaron por el gas VX. Desde 1961 a 1968, los Estados Unidos produjeron aproximadamente 4.000 toneladas de gas VX, suficiente para matar a todos los seres humanos de la Tierra. El arsenal estadounidense sirvió como elemento de disuasión para la Unión Soviética, que había empezado a producir cantidades aún mayores de agentes químicos, entre los que se incluían el agente Soman, el sarín y el VX. En 1960 y 1961, estandarizamos un proyectil de artillería y diseñamos una nueva mina de tierra. También cargamos de gas VX una granada propulsada. Afortunadamente, ningún país utilizó contra el otro el letal agente nervioso. En 1969, Richard Nixon prohibió la fabricación de armas químicas en los Estados Unidos. La producción de gas VX cesó y el arsenal se almacenó. En la actualidad, solo los Estados Unidos y Rusia afirman tener reservas de gas VX. Sin embargo, se sospecha que Irak puede haber producido grandes cantidades de dicho agente nervioso. Al comienzo de la operación de liberación iraquí, las fuerzas estadounidenses se prepararon para lo peor. Creíamos que era muy posible que nuestros adversarios utilizaran armas químicas contra nosotros. También creíamos que tenían gas VX en su arsenal. El gas VX se utiliza de la misma forma que se utilizarían las minas de tierra. Y una de las cosas que nos preocupaban era que nuestros hombres tropezaran y se contaminaran de VX. El principal objetivo del Centro Químico y Biológico de Edgewood, de Maryland, es proteger a las tropas estadounidenses en Irak. Tenemos las fuerzas mejor protegidas del mundo y todos nuestros hombres tienen el equipo de protección necesario. Todos tienen uniforme y máscara de protección. Las máscaras impiden inhalar gas VX y el uniforme protector está especialmente diseñado para que el gas no pueda penetrar por él. En enero de 2005, los Estados Unidos finalizaron su búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak. Ningún VX fue descubierto. Se sospecha que otros países puedan estar intentando producir agentes mortíferos.
Y hay suficiente gas VX en los Estados Unidos y en Rusia como para matar a millones de personas. Por tanto, la amenaza de ataque de una de las armas más letales del mundo sigue existiendo. La ametralladora no solo es un arma, también es un símbolo cultural. Para algunos es incluso un apodo, pero en esencia es un arma letal. Capaz de disparar múltiples proyectiles en cuestión de segundos, la ametralladora sigue siendo una constante en el campo de batalla desde la Guerra Civil Americana. Pero de todas las guerras en las que se ha utilizado, fue en la Primera Guerra Mundial donde la ametralladora Maxim llegó a la cima de su peligrosidad. Arma ametralladora pesada Maxim. Velocidad 500 disparos por minuto. Alcance 3.600 metros. El primer arma eficaz de fuego graneado fue la ametralladora Gatling, inventada por el físico Richard Jordan Gatling en 1862. Pero el potencial de dicha ametralladora estaba limitado por su poco práctico diseño. La ametralladora Gatling era pesada y propensa a fallar, ya que sus manivelas de arranque se atascaban. No se puede decir que fuera un arma práctica a la hora de moverla por el campo de batalla. De hecho, las primeras ametralladoras Gatling eran movidas por caballos, y eso evidentemente limitaba su movilidad. La ametralladora Gatling se dejó de utilizar en 1883 cuando otro estadounidense, Hiram Maxim, inventó la versión automática del arma. Fue un hombre muy prolífico y en 1881 se trasladó a Londres. Allí supuestamente uno de sus amigos le dijo: Hiram, ¿por qué no inventas algo para que los europeos se maten entre ellos? Siempre se están peleando, así que podrías ganar mucho dinero. Y él contestó: de acuerdo, inventaré algunas armas. Y en un par de años, tan solo en ese tiempo, inventó la ametralladora. El mecanismo de disparo automático de la ametralladora Maxim consistía en una acción, una reacción y otra acción. Un disparo producía una fuerza de retroceso que servía para preparar el siguiente disparo mientras simultáneamente extraía el cartucho ya utilizado. Maxim autorizó su diseño a la compañía británica Vickers, que rápidamente fabricó la ametralladora Maxim Vickers. Maxim, a quien le permitieron conservar los derechos de la invención, autorizó también su diseño en Rusia y Alemania. Alemania vio inmediatamente el potencial de este arma y en 1908 estaban produciendo en masa la ametralladora Maxim bajo el nombre de Maschinengewehr o MG-08. Sin saberlo, Maxim había vendido su arma a países que pronto serían enemigos en la Primera Guerra Mundial. Esta es una ametralladora Maxim. Es un modelo alemán de 1908. Y este es el modelo que más utilizaron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Al principio la gente pensaba que esta parte era el cañón, pero en realidad es una cubierta de agua que rodea al cañón. Y el cañón se calienta tanto con los disparos que el agua hace de refrigerador para que no se deforme. La munición viene en cinturones de 250 cartuchos y pasa por este alimentador. Después se carga, se arrastra el cinturón, se carga de nuevo y ya está lista. Hay que utilizar los 2 pulgares para disparar y ya está. Y si no se atasca, se pueden hacer 500 disparos en tan solo un minuto. La Primera Guerra Mundial creó una arena política en la que las Vickers y las MG-08 se enfrentaron. Y a pesar de ser idénticas en diseño, hubo mucha desigualdad en número a comienzos de la guerra. Las fuerzas más organizadas, disciplinadas y efectivas en el teatro europeo fueron las alemanas. Se habían dado cuenta de la importancia de la ametralladora y disponían de 12.500 Maxims. Sin embargo, los británicos tardaron mucho tiempo en organizarse de la forma en que se habían organizado los alemanes.
En septiembre de 1914, la ofensiva alemana en Francia fue detenida en la batalla del Marne. Los alemanes, ahora a la defensiva, demostraron la importancia táctica de la ametralladora Maxim. Han dejado su patria atrás y la ametralladora demuestra ser el arma ideal contra los ataques enemigos. El papel de la ametralladora fue establecer una supremacía que, hasta que se pudo aventajar, redujo la contienda a las trincheras y estancó la guerra. Una ametralladora podía acabar con un grupo completo de hombres rápidamente. Podía acabar con miles de hombres en muy poco tiempo. Aunque los comandantes de campo conocían los peligros de enfrentarse al fuego de las ametralladoras en tierra de nadie, hicieron muy poco por cambiar sus firmes tácticas. La mentalidad de enfrentarse y luchar contra el enemigo estaba aún en las mentes de los comandantes durante la Primera Guerra Mundial. Era una locura pensar que la infantería seguía siendo el modo de combatir, a pesar de haber entrado en juego las ametralladoras. Pero esas fueron las tácticas que defendieron los británicos. En ninguna otra batalla la ametralladora Maxim provocó tanto derramamiento de sangre como en la batalla del Somme en julio de 1916. El comandante británico Sir Douglas Haig creyó que bombardeando las posiciones alemanas con suficiente fuego de artillería podría acabar con la defensiva alemana y que la infantería británica podría atacar y llegar a las líneas alemanas antes de que los supervivientes pudieran salir de sus refugios subterráneos. Sir Douglas Haig estaba equivocado. El bombardeo no destruyó suficiente sistema eléctrico alemán ni sus defensas atrincheradas en refugios subterráneos de 15 metros de profundidad. Por eso sobrevivieron a un bombardeo de esas dimensiones. Tras 8 días de bombardeo, el comandante británico Douglas Haig hizo que sus tropas atacaran el frente alemán. Estaba convencido de que funcionaría. La descarga de artillería terminó casi 2 años después. Estaba claro lo que iba a ocurrir. Para los alemanes no fue difícil darse cuenta. Armados y preparados, los soldados de artillería alemanes acabaron con la ofensiva británica matando a miles de soldados en cuestión de minutos. Al final del día, hubo un total de 57.000 bajas, entre heridos y muertos. Fue un día que batió récords mundiales y aún hoy lo sigue batiendo. Pero durante los 4 meses siguientes, la batalla del Somme continuó. Finalmente los aliados salieron victoriosos. Pero la masacre acabó con la vida de millones de soldados británicos, franceses y alemanes. Muchos murieron por las balas disparadas por una de las armas más letales que jamás se ha fabricado, la ametralladora Maxim. Desde los albores de la guerra organizada, el fuego ha sido utilizado en el campo de batalla con resultados mortales. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el fuego en la forma de bombas incendiarias alcanzó un nuevo nivel de peligrosidad, transformando literalmente ciudades en verdaderos infiernos. El general Sherman nos regaló el aforismo "La guerra es el infierno". Sin embargo, no fue hasta décadas después de su muerte cuando la guerra alcanzó niveles de infierno que ni él mismo se hubiera imaginado. En la Segunda Guerra Mundial, los comandantes de las fuerzas aéreas tenían a su disposición una gran variedad de bombas especializadas. Pero si el objetivo estratégico era destruir una ciudad entera, la bomba preferida era la incendiaria. Una bomba incendiaria está compuesta de una gran cantidad de pequeños artefactos diseñados para iniciar un fuego que después se volverá mucho más grande. Arma, bomba incendiaria.
Combustible incendiario primario, termita, magnesio, napalm, fósforo. La bomba incendiaria de la Segunda Guerra Mundial era una especie de tubo alargado lleno de combustible y sujeto en un extremo para que pudiera ser efectiva. La bomba era lanzada a modo de proyectil o colocada en un tubo de revestimiento que explotaría antes de chocar y dispersaría cientos de palos incendiarios. Tras el impacto, la sustancia química produciría calor y activaría el combustible incendiario. Un bombardero grande puede llevar 3.000 palos incendiarios de casi 4 kilos cada uno, capaces de iniciar miles de fuegos. En condiciones óptimas, estos fuegos se unirían y crearían una enorme tormenta de fuego. En los primeros meses de 1945, la Alemania nazi estaba al borde del colapso. Las tropas rusas que venían del este se unieron con los aliados que venían por el oeste para forzar la rendición de Alemania. Sin embargo, los alemanes acababan de iniciar una ofensiva en Ardennes que cogió por sorpresa a los líderes aliados. Fue una sorpresa que provocó el cambio de los bombardeos, sobre todo del de Dresde. Inglaterra tenía dos objetivos estratégicos cuando atacó la ciudad alemana de Dresde. Uno era secundar la invasión rusa aniquilando las comunicaciones de la ciudad. El segundo era destrozar la moral alemana matando a grandes cantidades de civiles. Los británicos iniciaron una política que se conocía como bombardeo moral, o como un escritor británico dijo, la campaña de bombardeo moral fue en realidad un término para enmascarar la masacre. La orden de Winston Churchill de utilizar bombas incendiarias contra Alemania fue llevada a cabo con gran éxito por el comandante de las fuerzas aéreas, Arthur Harris. Harris fue el partidario más leal. Estaba convencido de que el ataque a las ciudades alemanas no solo causaría molestias, sino que las destrozaría. La noche del 13 de febrero de 1945, 250 Lancasters británicos a muy baja altitud atacaron Dresde con el objetivo de provocar una tormenta de fuego. Los británicos perfeccionaron de verdad los ataques incendiarios. Primero enviaron un grupo de aviones para señalar los objetivos a los bombarderos. Detrás de esos aviones iría la fuerza principal, es decir, aviones cargados de bombas altamente explosivas diseñadas para acabar con los tejados de los edificios o destrozar las estructuras y después incendiarlos. Era una forma increíblemente efectiva de provocar grandes fuegos. Durante el primer bombardeo, que duró 15 minutos, se lanzaron sobre Dresde más de 300 toneladas de bombas incendiarias. A los pocos minutos de acabar el bombardeo, miles de fuegos se unieron entre sí, dando lugar a una enorme tormenta de fuego. Ese fuego provocó una columna de gases incandescentes y escombros que extendieron el fuego. Pero lo más importante es que el fuego absorbió el aire y el oxígeno a enormes velocidades y, por tanto, también absorbería personas. Las temperaturas en el interior de la tormenta de fuego superarían los 1500 grados centígrados. Debió de ser horrible. Miles de mujeres y niños atrapados en esos infiernos, con esos vientos sobrecalentados de 160 kilómetros por hora, abrasándoles. 25 kilómetros cuadrados de Dresde quedaron totalmente destrozados. Se desconoce el número de personas que murieron, pero se calcula que estaría entre 25.000 y 40.000. El ataque a Dresde fue terrible, pero fue solo un preludio de lo que estaba por venir. Menos de un mes después, los Estados Unidos empezaron a lanzar bombas incendiarias en ciudades japonesas utilizando un nuevo combustible incendiario llamado napalm. Las fuerzas aéreas se dieron cuenta al principio de la guerra de que sus dos bombas incendiarias funcionaban con caucho y magnesio, sustancias que escaseaban. Por eso idearon un compuesto de ácidos de nafta y palmíticos que se contrajeron para formar el nombre de napalm. Mezclado con gasolina, tenía los efectos incendiarios más efectivos de toda la Segunda Guerra Mundial.
El napalm arde con una increíble intensidad y su grasienta y pegajosa consistencia le permite extenderse mucho más eficazmente que otras sustancias incendiarias. En marzo de 1945, Curtis LeMay, a cargo del 21º Comando de Bombardeo, llegó a la conclusión de que los bombardeos diurnos a grandes alturas no eran lo suficientemente precisos contra los objetivos japoneses. Curtis LeMay hizo a sus hombres volar durante la noche y no durante el día. Gran parte de la industria japonesa era industria artesanal que estaba esparcida por las ciudades. Y por eso LeMay apuntó a las ciudades. Quemar las ciudades destrozaría la industria armamentística japonesa y al mismo tiempo las autoridades de Japón quedarían tan horrorizadas que desistirían. El 9 de marzo, 330 bombarderos B-29 despegaron de las Islas Marianas rumbo a Tokio, Japón. Tras 2 horas de ataque, la ciudad de Tokio quedó envuelta en una tormenta de fuego. Estos fuegos alcanzaron tales temperaturas que incluso prendían fuego a las ropas de las personas que huían. Lo que fue particularmente horrendo fue que muchas mujeres llevaban lo que se llamaba turbantes contra ataques aéreos, y el calor prendía fuego a esos turbantes y las consumía como si de una vela se tratara. Las consecuencias de las bombas incendiarias caídas en las tardes del 9 y 10 de marzo fueron alrededor de 100.000 japoneses muertos. El ataque nocturno a Tokio fue el más devastador de los ataques aéreos que se habían llevado a cabo en una guerra, más que las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Cuando quedó claro el éxito de la campaña, las fuerzas aéreas hicieron una lista de las 180 ciudades japonesas más grandes y empezaron a lanzar sobre ellas bombas incendiarias para poner fin a la guerra. Al final de la campaña de las bombas incendiarias, 64 ciudades japonesas y casi 520 kilómetros cuadrados de territorio quedaron arrasados por el fuego. El número de víctimas mortales definitivo fue de 200.000 personas. Los avances tecnológicos en los misiles de precisión dieron por terminado finalmente el bombardeo incendiario. Pero el legado de las campañas de bombas incendiarias aliadas contra Alemania y Japón y la tremenda cantidad de víctimas mortales que produjeron estableció firmemente que la bomba incendiaria era una de las armas más letales que jamás se habían utilizado en una contienda. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Japón se enfrascaron en una serie de batallas aéreas que tendrían un papel fundamental a la hora de decidir la victoria en el Pacífico. Para asegurarse la victoria, la Marina estadounidense dio rienda suelta a un arma secreta llamada Espoleta VT, que devastó los aviones japoneses con una inigualable potencia. Si se hiciera una lista de los avances tecnológicos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, justo después de la bomba atómica y el radar, estaría la Espoleta VT, que transformó completamente la eficacia del fuego antiaéreo. Antes que los Estados Unidos se implicaran en la Segunda Guerra Mundial, la Marina se dio cuenta de que era necesario un avance revolucionario en las espoletas antiaéreas para combatir la creciente eficacia aérea. Para derribar un avión se necesitaba una media de 2.400 balas a principios de la guerra. Alcanzar un avión a grandes velocidades con un arma desde un barco es una de las tareas más difíciles de la guerra. Hay sencillamente demasiadas variables que predecir. La dificultad para derribar al avión enemigo se explicaba por la insuficiencia de las espoletas antiaéreas. Una espoleta es un dispositivo de detonación mecánico o electrónico diseñado para dar fuego a la carga de un proyectil, una bomba o un torpedo. Aunque todas las espoletas tienen la misma función, el mecanismo de fuego varía. Las principales marinas disponían de 2 tipos de espoletas. Un tipo era la espoleta de contacto. Aquí el proyectil tenía que alcanzar al avión para que la espoleta lo hiciera estallar. Las probabilidades de alcanzar un avión eran mínimas.
La espoleta con temporizador era mejor. Los soldados de artillería la cargaban en los proyectiles y la espoleta detonaría después de un tiempo predeterminado. El más mínimo error en el tiempo estimado impedía alcanzar el objetivo. La solución fue crear una espoleta que utilizara una señal de alta frecuencia para explotar cerca del objetivo. Arma, espoleta de proximidad. Método de detonación, detección remota de objetivo. La tarea de encontrar un mecanismo de alta frecuencia lo suficientemente pequeño para caber en un proyectil y lo suficientemente duradero para resistir una aceleración de gravedad de 20.000 metros por segundo era demasiado difícil. Pero en el laboratorio de física aplicada de la Universidad de Johns Hopkins, el físico Mel Tew y un grupo de científicos, ingenieros y radioaficionados se enfrentaron al reto. Merle era un genio. Era un hombre duro y bastante irreverente. Yo le odiaba, pero el odio y el amor se llevan muy poco. Al principio del programa, Tew estableció que utilizar frecuencias de radio sería la manera más práctica de crear una espoleta de proximidad eficaz. Una espoleta de radioproximidad funciona emitiendo frecuencias de radio desde un oscilador que llegarán a la superficie reflectante de un objeto, como puede ser un avión enemigo. El impulso reflejo regresa amplificado haciendo estallar el detonador de la espoleta y haciendo explotar el proyectil. Si la explosión se produce lo suficientemente cerca del objetivo, los fragmentos del proyectil lo destrozarán. El problema que se encontraron en el desarrollo de la espoleta de proximidad fue primero elegir el mecanismo, el tipo de espoleta. En esa época no había transistores y, por tanto, se dependía de los tubos de vacío. Los tubos de vacío no estaban diseñados para este tipo de cosas. Sin embargo, los primeros experimentos descubrieron que, por lo menos, se podían diseñar tubos de vacío comerciales en miniatura que cumplieran ese cometido. En 1941, los tubos de vacío comerciales en miniatura diseñados por Sylvania y otros fabricantes fueron enviados al laboratorio de física aplicada. Allí fueron incorporados a las primeras espoletas de prueba llamadas Mark 32. Fabricábamos a diario unas 30 espoletas que trasladábamos al campo de prueba al día siguiente. Y después fabricábamos otro grupo de espoletas según la nueva prescripción. Bajo un halo de secretismo, el laboratorio de física aplicada trabajó para perfeccionar la espoleta de radioproximidad los siguientes 18 meses. En enero de 1942, la espoleta VT alcanzó un nivel de éxito del 50%. Considerada más efectiva que el bombardeo de saturación que necesitaban las espoletas de contacto y por temporizador, el Comité de Expertos de los Estados Unidos aprobó el proyecto de fabricación de la espoleta VT. Su producción en masa comenzó inmediatamente. No trabajamos 8 horas al día. Trabajábamos lo que era necesario. En una ocasión trabajé 48 horas seguidas. Todos queríamos contribuir para ganar esa guerra. Había una enorme presión. En enero de 1943, un arma antiaérea naval equipada con la primera tanda de proyectiles de espoletas de proximidad derribó a un avión japonés. Objetivo derribado. La espoleta de proximidad había llegado. Antes se necesitaban 2.400 balas para derribar a un avión. El número ahora era 400. La efectividad aérea se multiplicó por 6 con la espoleta. Se enviaron espoletas de proximidad al Pacífico.
En la batalla del mar de Filipinas fueron derribados muchos aviones japoneses. Todos los buques estadounidenses llevaban espoletas de radio proximidad. Derribaban aviones japoneses con toda facilidad. Los japoneses perdieron 395 aviones, es decir, el 92% de aviones que trajeron a la contienda. Fue la batalla culminante del Pacífico. Pero se temía que el arma secreta estadounidense cayera en manos enemigas, por lo que la Marina desautorizó su uso sobre tierra hasta diciembre de 1944. En la batalla de Bulge, los proyectiles de espoleta VT destrozaron a los alemanes. La primera vez que se utilizó hizo retroceder a los alemanes unos 80 kilómetros hacia Bulge y mató a unos 400 de sus hombres. Empezaron a lanzar proyectiles que estallaron a una altura y con una sincronización relativamente uniforme. Las explosiones formaron una inmensa cortina justo por encima del nivel del suelo, dando lugar a una lluvia de metralla letal. El general George Patton definió muy bien el impacto mortal del arma secreta estadounidense cuando escribió: "El nuevo proyectil es devastador a pesar de su curioso tamaño. Creo que cuando todos los ejércitos se hagan con él, tendremos que idear algún nuevo dispositivo de guerra". El testimonio de Patton calificó oficialmente a la espoleta VT como una de las armas más mortíferas de la Segunda Guerra Mundial. El violento siglo que dio lugar a las armas más letales que el mundo ha conocido también nos ha dejado un excedente de armas menores que se pueden conseguir fácilmente en el mercado negro y que pueden ser igual de mortíferas. Determinadas armas ligeras acaban con las vidas de cientos de miles de personas cada año en delitos comunes y en diversas zonas de conflictos, y perpetúan así el conflicto. Hay 630 millones de este tipo de armas en circulación tanto en reservas que pertenecen a las autoridades como en el mercado negro. En 1993, la insurgencia de Somalia demostró que una milicia financiada y armada es capaz de muchas cosas. La milicia de Somalia, valiéndose tan solo de armas ligeras, consiguió echar a los Estados Unidos y a su sofisticada tecnología militar de Somalia. La arma decisiva, la granada propulsada por cohete, arma soviética de hace 40 años que se puede adquirir en el mercado negro por menos de $1.000. La proliferación de armas ligeras en el mercado negro ha facilitado el camino a ciertos grupos terroristas y a naciones deshonestas a la hora de matar indiscriminadamente. Pero, ¿qué consecuencias habrá si acceden a las armas más letales? Si el enriquecimiento del uranio se hace más fácil, muchos países podrán fabricar armas nucleares. ¿Y qué será del planeta si todo el mundo puede matar a todo el mundo? El resultado puede ser un mundo mucho más peligroso donde las armas nucleares sean de fácil acceso y lo único que se necesite para matar a cientos de miles de personas sea una causa y dinero.